En un tranquilo día en Mesopotamia, junto a las orillas del río Éufrates, los campesinos están inmersos en su labor en un clima de serenidad. De repente, la luz desaparece y la oscuridad engulle la tierra. Los campesinos dirigen la mirada al cielo. Nubes negras, enormes como montañas, se acumulan amenazadoramente sobre sus cabezas. Una palpable sensación de inquietud llena el aire, dejando en claro que este día no seguirá el curso planeado. Los padres corren hacia sus casas, llamando a sus esposas e hijos para que se refugien. Los instan a tirarse al suelo y a cubrirse la boca para sofocar cualquier grito. De repente, Enlil desata su poder devastador. Árboles arrancados y lanzados por el viento, como si fueran agarrados por una mano invisible. Montañas engullidas por terremotos poderosos, como si fueran devoradas por un monstruo hambriento. Quien se atreva a hablar es fulminado instantáneamente. Al mismo tiempo, granizos pesados como puños destruyen los campos y penetran los techos, causando un gran número de víctimas. La tormenta dura varias horas antes de disiparse en una ligera llovizna. Enlil se retira a las montañas. A su paso deja miles de hectáreas de cultivos destruidos y cientos de familias que, al día siguiente, lamentarán la pérdida de sus queridos. Nadie se atreve a preguntar por qué causó tanta destrucción. La humanidad acepta silenciosamente su castigo. No obstante, las víctimas jamás habrían imaginado que su respeto y temor hacia Enlil resonarían durante milenios, influenciando diversas tradiciones religiosas. Desde ese momento, Enlil se convertiría en el origen de una larga estirpe de deidades veneradas por la humanidad, culminando en la figura del Dios de Abraham, conocido universalmente como Dios en el cristianismo, Yahvé en el judaísmo y Alá en el islam. Enlil es un dios sumerio, la primera divinidad asociada con tormentas de la que se tenga registro escrito. Según las fuentes, Enlil habría desatado un diluvio universal para aniquilar a la humanidad, ya que los ruidos que la humanidad producía le impedían descansar. Antes de que ocurriera el cataclismo, al rey Suisudra se le encomendó la tarea de construir un arca gigantesca para preservar la vida en el mundo que surgiría tras el diluvio. Las especificaciones del barco están rodeadas de misterio. Se supone que pudo haber sido una especie de gran cubo. Lo que es indudable es que estos relatos sumerios han resistido el paso de los milenios, influenciando a las civilizaciones del Oriente Medio para desarrollar sus propias versiones de estos mitos, basadas en tales cuentos sumerios. La historia del arca de Suisudra fue adaptada posteriormente por los acadios en el arca de Atrahasis, transformada en el arca de Utnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh babilónica, y ganó popularidad con la versión del arca de Noé, del Tanaj judío, con la expansión del cristianismo. La razón por la que muchas de nuestras civilizaciones se sentían tan fascinadas por historias de diluvios universales radica en que estas sociedades solían asentarse principalmente cerca de ríos, vitales para la irrigación de sus campos. Sin embargo, estos ríos estaban frecuentemente sujetos a inundaciones devastadoras que podían arrasar vastas áreas del mundo conocido para estas civilizaciones, sino a las civilizaciones en sí. Las deidades de las tormentas, como Enlil, eran percibidas como volubles e impredecibles. Se las consideraba benevolentes al proveer la lluvia necesaria para la agricultura, pero esa generosidad podía transformarse rápidamente en castigo al causar inundaciones por liberar demasiada agua en los ríos. Tal variabilidad dejaba a los campesinos en un estado de incertidumbre acerca de qué esperar de una tormenta, haciéndolos sentir más temerosos que seguros. El relato del diluvio universal no es exclusivo de ninguna civilización en particular. A lo largo de la historia, nuestros antepasados fueron principalmente sociedades agrícolas, para quienes las inundaciones constituían la peor pesadilla imaginable.
Para poner en contexto la magnitud del fenómeno, se estima que la inundación más catastrófica jamás registrada, ocurrida en los ríos Yangtze y Huai en 1931, mató hasta 4 millones de personas y desplazó a otras 30 millones. Con el transcurso de los siglos, la popularidad de Enlil se extendió por todo el Oriente Medio, llevando a diversas civilizaciones a venerar deidades de tormentas que compartían mitologías y tradiciones parecidas. Sin embargo, el caso más relevante para nosotros es el de la tierra de Canaán, donde la deidad de la tormenta, Elión, se dice que tuvo 70 hijos. Entre ellos, 2 alcanzaron especial notoriedad: la deidad de la lluvia Baal, en la zona norte de Canaán, y su hermano, la deidad de la tormenta Yahvé, en la región meridional. En la región de Canaán, a lo largo de los siglos se produjo una transición gradual del politeísmo al monoteísmo, durante la cual Yahvé se convirtió en el único Dios de los israelitas. Siguiendo la tradición abrahámica, esta deidad de la tormenta se transformó más tarde en el Dios de los cristianos con la llegada de Jesús, y finalmente en el Dios de los musulmanes, bajo el nombre de Alá, cuando Mahoma se proclamó el último profeta de esta tradición. Y existen numerosas referencias en la Biblia y en el Corán que pueden evidenciar estas características meteorológicas de Dios. En el judaísmo y en el cristianismo, en Jeremías 10:13, leemos: «Con voz de trueno hace rugir el agua en el cielo, hace subir las nubes desde el extremo de la tierra, hace brillar los relámpagos en medio de la lluvia, y saca el viento de donde lo tiene guardado». En Salmos 18:13 leemos: «El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz». En Nahum 1:3 leemos: «El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies». Al mismo tiempo, en el Corán, en la sura de An-Nur, leemos: «¿Acaso no ves que Alá empuja las nubes y las acumula en capas, y ves la lluvia salir de sus entrañas, y hace que del cielo, de montañas de nubes que en él hay, caiga granizo con el que daña a quien quiere, y del que libra a quien quiere? El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista». Luego, en la sura de Ar-Rum, leemos: «Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está hacer que veáis el relámpago con miedo y expectación, y hacer que descienda la lluvia del cielo para revivir con ella la tierra tras su muerte. Ciertamente, en esto hay evidencias de su poder para quienes razonan». Los antiguos griegos veían las tormentas como signos de Zeus. Los nórdicos las interpretaban como manifestaciones del poder de Thor. Los hindúes las consideraban pruebas de la benevolencia de Indra, mientras que para los mongoles eran expresiones de la ira de Tengri. De igual manera, en Finlandia, Ukko dominaba el panteón como la divinidad de la tormenta, mientras que Perún desempeñaba un rol similar en la mitología eslava. La lista podría continuar. Sin embargo, este patrón no se observa en todas las civilizaciones. En regiones del mundo donde la lluvia es abundante y el agua fácilmente accesible, las divinidades relacionadas con las tormentas asumían un papel más secundario. Por ejemplo, en Japón, donde las precipitaciones son frecuentes, no fueron Raijin y Susanoo quienes dominaron el panteón, sino más bien la divinidad del sol, Amaterasu. De la misma forma, en la mitología azteca, el dios de la lluvia Tlaloc no estaba al frente del panteón. Ese rol lo tenía la divinidad del sol y de la guerra, Huitzilopochtli. En partes del mundo donde la lluvia es abundante y el clima también predecible, las deidades de la lluvia a menudo eran ignoradas o directamente asociadas con las cosechas que se pensaba favorecían. Un ejemplo elocuente es la diosa balinesa Dewi Sri, invocada para asegurar la prosperidad de la cosecha de arroz. Paralelamente, en comunidades animistas que dependían principalmente de la caza y de la recolección, y donde la agricultura no era predominante, el cielo y el sol eran las divinidades predominantes, mientras que bosques, ríos y los animales que en ellos residían eran vistos como los espíritus en los que los seres humanos confiaban para sobrevivir.
Esto resalta los desafíos universales que las personas han enfrentado a lo largo de la historia en distintas partes del mundo. El agua es un recurso fundamental para todos. En consecuencia, donde escaseaba, las divinidades de la tormenta eran centrales. Por el contrario, en áreas donde el agua es abundante, era el sol el que se veneraba más que cualquier otra divinidad. Las afinidades entre estas divinidades están apenas empezando a emerger y son tan sorprendentes que, a ratos, parecen casi coincidencias. Zeus reside en el monte Olimpo, Tengri en el monte Burhan Haldun y Enlil tiene su templo en el monte Ekur. Del mismo modo, Elión está asociado con el monte Lel, Baal con el monte Shapanu y Yahvé con los montes Seir y Sinaí. Tradicionalmente se cree que las deidades asociadas con tormentas residen en las cumbres de las montañas. Esta creencia podría originarse en que las civilizaciones antiguas solían establecerse cerca de ríos, que a menudo emanaban de montañas, haciendo de éstas el centro de su universo conocido. Además, la percepción del cielo como una especie de paraíso reforzaba la idea de que las deidades debían habitar en los picos más altos y difíciles de escalar, cercanos a dicho reino celestial. Estas deidades eran a menudo imaginadas moviéndose constantemente alrededor de las cumbres de las montañas en nubes, o retratadas en obras de arte como seres con alas en la espalda y pies, o incluso conduciendo carros alados. Las deidades del sol, por ejemplo, se concebían llevando el sol en sus propios carros para marcar el cambio de día y noche. Y cuando la cima de una montaña estaba completamente cubierta de nubes, esto se interpretaba como una señal del retorno de las deidades a su morada celestial. Desde esta posición elevada podían observar todas las actividades humanas, dando origen así a un concepto muy arcaico de omnisciencia divina. Para los seres humanos que buscaban establecer contacto con las deidades, el medio más directo era emprender peregrinaciones a las cumbres de las montañas, consideradas sagradas. Esta práctica está ampliamente descrita en los textos religiosos. Por ejemplo, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y Mahoma obtuvo sus revelaciones en el monte Hira. Para aquellas civilizaciones que se encontraban lejos de las montañas, consideradas sagradas, o que las veían como demasiado difíciles de escalar, se erigían estructuras montañosas artificiales, como las zigurats mesopotámicas, las pirámides egipcias y las pirámides mesoamericanas, para facilitar las prácticas religiosas. Con el objetivo de mantener un contacto constante con las deidades, se construían numerosos templos en las cimas de estas montañas. Estos santuarios no solo facilitaban la escalada, sino que también aceleraban el proceso de recibir más revelaciones divinas. Pero una vez alcanzadas las cumbres, ¿cómo lograban los sacerdotes captar la atención de las deidades? Según el primer libro de Reyes, capítulo 18, los sacerdotes de Baal y Yahvé, para atraer la atención de sus respectivas deidades, ofrecieron sacrificios de toros en el monte Carmelo. Para que un sacrificio se considerara válido, se debían ofrecer los bienes más preciados en posesión. Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo en señal de su compromiso con Dios. Afortunadamente, un ángel lo detuvo a tiempo. Sin embargo, en culturas como la azteca y la cartaginesa, los prisioneros a menudo no eran tan afortunados y eran comúnmente sacrificados. Afortunadamente, en la gran mayoría de las tradiciones, se consideraba que animales como cerdos, ovejas, cabras, camellos y toros eran más que suficientes para los sacrificios. Esto dependía, obviamente, de la disponibilidad de ganado en el área y de la situación económica de las familias involucradas. En general, sacrificar una cabra se veía como un gesto más modesto, mientras que ofrecer un toro era definitivamente más suntuoso. Contrariamente a la creencia popular que afirma que las vacas son sagradas solo para los hindúes, la realidad es que muchas civilizaciones antiguas otorgaban un alto valor sagrado a estos animales. Antes de la llegada de los tractores durante la Revolución Industrial, los bueyes eran fundamentales para la agricultura, sirviendo como los principales animales de tiro,
mientras que las vacas proporcionaban una fuente invaluable de leche y otros productos derivados. Por lo tanto, el número de vacas que poseía un campesino representaba un verdadero indicador de su bienestar económico, transformando el intercambio de ganado en una de las primeras formas de moneda en la historia. Por ejemplo, durante gran parte de nuestra historia rural, cuando se hablaba de negociaciones matrimoniales, las dotes a menudo consistían en una casa y una parte del ganado de las familias de ambos cónyuges, proporcionando de esta manera un sólido punto de partida para los recién casados. Además, los toros representaban el pináculo de la riqueza campesina. Al contribuir a la multiplicación de las vacas, se convirtieron en el principal recurso para los campesinos. Su capacidad reproductiva los elevaba a símbolos de virilidad y masculinidad, cualidades valoradas por generar riqueza. ¿Has oído hablar alguna vez de Kamadhenu, la diosa vaca hindú que cumple todos los deseos de quien tiene la fortuna de poseerla? ¿O de Gabaebodata, la vaca de cuyos órganos internos, según el zoroastrismo, se derivaron el mundo, los animales y las plantas? Incluso Zeus adoptó la forma de un toro para seducir a la joven Europa, subrayando aún más este simbolismo de virilidad. De hecho, el campesino con el toro más fuerte en un pueblo a menudo recibía compensación de sus vecinos para que su toro fertilizara a sus vacas y mejorara la genética de su ganado. Por lo tanto, para un campesino, sacrificar un toro, ya fuera para su propio alimento o para ofrecerlo a los dioses, era el máximo lujo al que podría aspirar. Los toros, debido a su incalculable valor en la agricultura y en la reproducción, fueron elevados a animales divinos, especialmente como animales sagrados de las divinidades de la tormenta. Esto porque cuando los toros corren, la tierra bajo sus cascos parece temblar, evocando metafóricamente el mismo poder con el que las divinidades de la tormenta hacían vibrar las montañas con sus truenos. En las civilizaciones del cercano Oriente Antiguo, los toros estaban a menudo asociados con una amplia gama de divinidades. Enlil era simbolizado por un toro, Elión era conocido como el dios toro, y su hijo Baal era llamado Gran Toro Brillante. Aunque Yahvé, otro hijo de él, también se supone que era representado como un toro, este simbolismo se volvió problemático con la difusión del monoteísmo en Israel. La razón de esto es que la figura del toro era común a numerosas deidades del Oriente Medio antiguo, causando confusión y dificultando la distinción entre Yahvé y otros dioses. Como resultado, se llegó al rechazo definitivo de este símbolo para representar a Yahvé. Este cambio fue necesario cuando Yahvé amenazó exterminar a la humanidad por adorar al becerro de oro, como se describe en los capítulos 32 a 34 del Éxodo. Las deidades mesopotámicas a menudo eran representadas con tocados hechos de cuernos de toro para simbolizar su autoridad. Los arcos en las coronas modernas podrían representar efectivamente una evolución de estos cuernos de toro o de otros animales que los humanos han cazado para usar como tocados a lo largo de la historia. En el cielo nocturno, la constelación de Tauro es probablemente una de las más antiguas en haber sido identificada, mientras que la constelación de Botes simboliza a Enlil mientras guía el carro de bueyes celestial, con el fin de asegurar la prosperidad a los campesinos sumerios en la tierra. Por el contrario, en civilizaciones donde el ganado era menos común, los carneros asumían el papel de sacralidad en lugar de las vacas, probablemente debido a la impresionante técnica de ataque frontal del carnero. Esta característica les valió el privilegio de tirar del carro de Thor. En el Oriente Medio, los camellos tenían una función similar a la de las vacas. En consecuencia, camellos, vacas, cabras y ovejas se convirtieron en las ofrendas sacrificiales más apreciadas que un campesino podría presentar a los dioses. Esta práctica persiste hasta hoy en celebraciones religiosas como el Eid al-Adha en el Islam. Otros animales considerados sagrados incluyen aves como águilas y búhos, a menudo representados en estandartes imperiales y asociados a divinidades como Zeus y Atenea. Tal veneración tiene raíces en la creencia de que las aves, al ser capaces de volar alto en el cielo y ofrecer una perspectiva desde arriba sobre los acontecimientos terrestres, pueden actuar como mensajeros divinos. En este contexto sirven como una especie de vigilantes sagrados,
explorando y observando desde lo alto para mantener a los dioses informados y omniscientes. Por otro lado, las serpientes son a menudo consideradas los animales más despreciados por las divinidades, debido a sus movimientos rápidos e imprevisibles y su capacidad para seguir a los humanos en todo tipo de terreno. Pueden seguirte en tierra, nadar detrás de ti en el agua e incluso trepar a los árboles. Las serpientes más grandes pueden estrangularte con su fuerza mortal, mientras que las más pequeñas pueden matarte con su veneno letal. En diversas culturas del mundo, los dioses de las tormentas a menudo son retratados en batallas contra enormes serpientes marinas. Yahvé contra Leviatán en la Biblia, Thor contra Jormungandr en la mitología nórdica, Susanoo contra Yamata no Orochi en la cultura japonesa, Marduk contra Tiamat en la mitología mesopotámica, y Baal en la mitología ugarítica contra varias serpientes marinas como Tanin, el serpiente retorcido, Lotán, el serpiente fugitivo y el poderoso serpiente de 7 cabezas. Las civilizaciones más antiguas concebían la Tierra como un disco plano rodeado de océanos, con una montaña en el centro y una barrera de hielo en los límites del mundo. Se creía que enormes serpientes marinas vigilaban estas aguas, desanimando a los humanos de explorar los límites del mundo conocido. Esto podría explicar por qué quienes se atrevían a navegar en estas aguas para descubrir nuevas tierras, a menudo no regresaban. Otro tema común, que no solo concierne a los dioses de las tormentas, sino que también se extiende a sus descendientes, las divinidades de la agricultura y de la cosecha, es el de la resurrección. En el ciclo de Baal, una colección de mitos ugaríticos, la deidad de la lluvia Baal es asesinada anualmente por el dios de la muerte, Mot. Su descenso al inframundo simboliza la ausencia de lluvias y el inicio de las sequías. Sin embargo, Baal resucita posteriormente gracias a su hermana Anat, quien derrota a Mot. Este acto da lugar al retorno de las tormentas y a la regeneración de la fertilidad del suelo. Aunque el tema de la resurrección no es común entre las divinidades de la tormenta, los campesinos lo invocaban con frecuencia para explicar los ciclos estacionales que afectaban las fases de siembra y cosecha, así como el alternar de periodos lluviosos y secos. Muchas personas conocen la historia de la resurrección de Jesús, quien no solo volvió a la vida, sino que también demostró su poder en calmar las tormentas, como se relata en Marcos 4:38-40. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar?» Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: «Silencio, a callar». Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?». Otro elemento que une a las divinidades de las tormentas es su asociación con el planeta Júpiter. Este planeta recibe su nombre del dios romano Júpiter, conocido en la mitología griega como Zeus. Antes de los griegos, los acadios tenían un nombre específico para este planeta, Júpiter. Lo llamaban Bil, un término estrechamente relacionado con la palabra Bel, que significa Señor. Este apelativo se utilizaba no solo entre los acadios, sino también entre los babilonios y asirios, para referirse a sus dioses más importantes, como Marduk y Enlil. En la mitología cananea, el león estaba asociado con Saturno, mientras que su hijo Baal era conocido como Júpiter Padre, y esta asociación probablemente se debe al hecho de que Júpiter es el planeta más grande visible a simple vista en el cielo nocturno. Y aunque existen muchas otras analogías que podrían citarse, una se destaca por su importancia. Ya ha llegado el momento de revelarla. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las divinidades de diferentes religiones del mundo suelen parecerse físicamente a sus fieles? Por ejemplo, en las tradiciones africanas predominan las divinidades de piel oscura. En las del este asiático, los dioses suelen representarse con un tono de piel pálido o amarillento y cabello negro. En el norte de Europa es común encontrar divinidades con cabellos rubios, rojizos o incluso blancos y piel clara.
Este fenómeno es particularmente evidente en la propagación por el mundo del cristianismo, donde las figuras de María y Jesús han sido adaptadas para reflejar las características físicas de los creyentes que viven en las regiones recién influenciadas. En los países occidentales, María y Jesús se retratan con rasgos caucásicos. En África, aparecen de piel oscura. En Asia, se les representa con ojos de párpado único. Y en la antigua Roma, Jesús fue representado como un romano promedio, vestido con una túnica y toga. Entonces, ante la diversidad de civilizaciones que han concebido a sus dioses a su propia imagen y semejanza, surge una pregunta ineludible. ¿Fue Dios quien creó al ser humano a su propia imagen, o ha sido el ser humano quien ha imaginado a Dios a su semejanza? Durante gran parte de la historia humana, nuestros antepasados han buscado comprender sus orígenes a través de la observación de la naturaleza circundante. En ella notaron que una planta engendra otra planta similar, un animal genera otro animal semejante, y un ser humano da origen a otro ser humano con características análogas. Aplicando razonamientos deductivos, se esforzaron por formular una respuesta lógica. Si un ternero proviene de una vaca original, entonces es razonable asumir que los seres humanos deben también descender de un ser original que se asemeje a ellos. Tal entidad habría creado a la humanidad a su imagen y semejanza, pese a carecer ella misma de origen. Este proceso deductivo desembocó en la noción de antropomorfismo, resaltando la posibilidad de que Dios pudiera, en efecto, asemejarse a sus fieles. Un claro ejemplo de este fenómeno ocurre cuando las personas se identifican con su divinidad principal. Tomemos por caso a los amorreos, una antigua etnia semítica que se identificaba con su dios de la tormenta, Amurru. Al invadir y fusionarse con los acadios, dando origen al imperio babilónico, el nombre de Amurru se tradujo al acadio como Marduk. De igual forma, los amorreos pasaron a ser conocidos como marduquenses, estableciendo un nexo inequívoco entre ellos y la divinidad que veneraban. Dios se concebía como el modelo supremo que los individuos debían emular para integrarse en la comunidad donde habían nacido. La manera en que se describía a Dios, desde su vestimenta y alimentación hasta su forma de rezar, luchar y actuar, servía como patrón de conducta. Adherirse a estos principios divinos resultaba esencial para una plena integración social. De este modo, en la figura de Dios se amalgamaban todas las tradiciones y la cultura del pueblo, haciendo de la divinidad el reflejo y la identidad de una comunidad. Por eso, en numerosas representaciones mitológicas y artísticas, las divinidades son mostradas llevando a cabo actividades típicamente humanas, comen como nosotros, tienen familias y relaciones como nosotros, experimentan una amplia gama de emociones como nosotros, e incluso se implican en relaciones íntimas y conflictos, tal como lo hacemos nosotros. La justificación para representar a los dioses de esta manera es sencilla. Los seres humanos los imaginaban basándose en sus propias experiencias diarias y en sus valores culturales y morales. Desde esta perspectiva, no resulta sorprendente que las divinidades vinculadas a las tormentas a menudo se representen como hombres ancianos con barbas largas y blancas, símbolos de sabiduría. Esta imagen refleja los roles tradicionalmente asignados a los líderes hombres en las sociedades antiguas y podría incluso remontarse a épocas más primitivas, cuando las personas se congregaban alrededor del fuego fuera de sus cabañas para escuchar las decisiones del anciano más experimentado y sagaz, líder de la tribu. De igual manera que los hombres tenían la responsabilidad de proveer alimentos para sus familias, se imaginaba a las divinidades de la tormenta como responsables de traer la lluvia necesaria para los cultivos. Al igual que los hombres tenían el deber de proteger a sus familias, estas divinidades eran concebidas como poderosos guerreros encargados de defender a su creación más preciada, los seres humanos. En sociedades antiguas, la palabra del padre era ley dentro del núcleo familiar, y él ostentaba el derecho de vida y muerte sobre sus familiares. A lo largo de gran parte de la historia humana, desafiar la autoridad paterna podía acarrear consecuencias fatales, incluso por razones menores, afectando tanto a la esposa como a los hijos. Este detalle sirve para entender el comportamiento de Enlil, quien, al comienzo de nuestro video,
decidió desatar un diluvio universal para exterminar a la humanidad, simplemente porque le perturbaban el sueño. Del mismo modo que los campesinos temían las tormentas, las divinidades de las tormentas generaban temor por su imprevisibilidad. No se les consideraba ni buenas ni malas, sino justas. La gente creía que, a pesar de que estas divinidades podían causar gran sufrimiento con sus fenómenos naturales, su dualidad como creadoras y destructoras eran en realidad dos caras de la misma moneda, aspectos que no debían cuestionarse. Después de todo, solo la divinidad misma conocía la verdadera razón detrás de sus acciones. Es probable que la imagen que tenemos de Dios refleje, en última instancia, la actitud de nuestros padres hacia nosotros en la vida cotidiana. A pesar de su aparente severidad y austeridad, el objetivo siempre es protegernos, aunque en ocasiones también cometan errores. Investigar, escribir, grabar la voz en off y editar videos como este lleva una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y recursos. Somos un pequeño equipo de 3 personas y los ingresos por publicidad de YouTube no alcanzan para cubrir nuestros costos operativos. Si encuentras estos videos informativos y valiosos, te invitamos a considerar la posibilidad de apoyar nuestro trabajo a través de Patreon. Gracias por ver y que tengas un excelente día.